Querido José, ¿cómo va? Muy buenas noches. ¿Estás Luis. armado? Sí. Ah, perfecto. Estoy No, armado. vi que pasaban los técnicos de un lado para el otro. Muy bien, José. No, estamos ahí armando todo Sí. con detalles, en esta noche tan picante. Bueno, debe ser el momento, uno de los momentos más difíciles para este gobierno, ¿no? Coincido, ¿No? coincido. Cambio de gabinete, cometió errores notables que fueron aprovechados por los pasajeros del tren fantasma, ¿no? Fíjate vos la centralidad que le dan a Grabois, cuando Grabois en realidad lo que tendría que hacer es estar explicando qué es lo que hizo con la plata que le dieron durante todos estos años. Sí, y en un punto, Luis, yo creo que hay como una delgada línea, ¿no? Un punto de inflexión, porque por un lado es cierto, ¿no? Todo lo que venimos sosteniendo, diciendo respecto de Grabois, lo que viene ocurriendo respecto de las organizaciones, muchas de ellas que no manejaban bien los fondos, y por otro, yo creo, y esto es opinión, que hay un punto en el cual la paciencia también de la gente a vivir en una pelea constante se va a terminar agotando cuando digas, bueno, ¿cuál es el resultado? Hoy miraba con atención lo que publicaba Federico Sturzenegger, ¿no? El tema... Esta iniciativa, que es, a ver, corregime, pero me parece que es un gran seguro para tener los alimentos en caso de emergencia o catástrofe cuando lo tengan que tener. El tema es digo, una de las actividades o de las fortalezas que tiene el presidente de la Nación, sin dudas, es la comunicación en materia económica. Digo, te puede gustar o no te puede gustar, pero lo que dice es muy claro. Hablar de un put, que es como se habla hoy en la cadena de tweets de Federico Sturzenegger, que es asesor del gobierno y demás, ya entras en una zona para ligar a la pobreza con un lenguaje bien técnico. Que el único ¿Qué es un put? Un put es esto que te dicen como un seguro, ¿no? Esto que vos tenés, por un lado, en lugar de tener los alimentos en un galpón, que la gente los vea, que sean palpables, que los puedas distribuir, pasa a ser un seguro donde el Estado, a través de una compañía que suele ser más eficiente, tiene un seguro de utilización de eso. Pero digo, estamos hablando en un país con un 50% de pobreza. 6 de cada 10 chicos debajo de la línea de largada que no tienen ni para comer. Creo que primero tenés que mostrar la solución y después empezar a hablar del put, del intermediario, de las cuestiones. Digo, me empieza a preocupar, y esto es opinión, cuando se vuelve tan técnico cuestiones que tienen que ser muy sencillas. Está bien. Sí, no, tenés razón. Yo creo que tenés razón. La definitiva es que el alimento llegue a quien tiene que llegar y como tiene que llegar. Sí, y el otro tema es también hay un montón de desinformación con respecto a eso. Porque, por un lado, vos escuchás que nunca hubo, en términos constantes, tanta ayuda social como ahora. Si contás la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, ¿no? Es así, un aumento de la UH que fue realmente muy significativo y una realidad que lo es también cuando mirás lo cuantitativo, no lo dudes. Constante. Y después tenés que, cuando pasó lo que pasó, los voceros del Ministerio de Capital Humano decían que no había alimentos a punto de vencerse, que eran para una emergencia, bueno, la yerba, pero después parecía que no tuvieron razón en eso, que de hecho tuvo que salir ahora a repartir, yo te diría rápidamente, alimentos desde el galpón de Tafí Viejo y no sé si de Villa Martelli, ¿no? Hay mucho ruido que aprovecha los sectores de la oposición, como Grabois y otros, para decir, bueno, tienen un problema de gestión y de implementación, cosa que es cierta. Acá no hay que... Y no es contradictoria, digo, hoy lo que pasa cuando vos decís esto, te dicen, bueno, pero estamos derribando las mafias y demás. Bueno, es complementario, ¿no? Es que pueden ser las dos cosas. Exacto. Es que pueden ser las dos cosas. O sea, yo, obviamente, es muy fácil hablar desde el lugar donde estamos nosotros, pero tienen que seguir terminando con las mafias, la intermediación que hicieron pelota a este país. Tiene que seguir combatiendo la pobreza. Ahora, también la mejor forma de hacerlo es que baje la inflación y que crezca la economía. Sí. El gobierno tiene, mira, Guillermo Franco me lo decía, el gobierno no tiene tiempo, o sea, tiene los tiempos muy acotados. La inflación está bajando. ¿Cuándo esa baja de inflación se va a expresar en un aumento del consumo? No lo sabemos. No, el rebote de esa B corta es importante. También lo es, Luis, empezar a mostrar, digo, yo creo
que es clara y que por eso es tan alto el nivel de aceptación que tiene el presidente de la Nación en todas las encuestas, las que son más proclives al kirchnerismo, las que son de consultoras más proclives a lo que era Juntos por el Cambio y demás, pero también es cierto que los que lo quieren y los que lo critican empiezan a exigir resultados, ¿no? Y resultados nadie puede solo, ¿no? En ningún ámbito de la vida vos podés hacer las cosas solo. Y si vos mirás y decís, bueno, capital humano, como decía recién el ministro, el jefe de gabinete te decía recién, bueno, tiene muchas responsabilidades la ministra Petroleo. Es cierto, pero también tiene que tener reportes dentro de esas responsabilidades que sean eficientes como para que esto no te encuentre, ¿no? Bueno, y por otro lado es cierto que Guillermo Franco es una persona que irradia tolerancia, paciencia, tiende a calmar todo esto, pero la salida del jefe de gabinete fue muy traumática y yo creo que sigue impactando, ¿no? No lo pueden esconder debajo de la alfombra. Mirá, está muy dolido, te tengo información directa. Él está muy dolido. Te tengo información directa de el jefe de gabinete. De casualidad, el otro día estaba tomando un café cerca de la zona donde trabajamos. De y una Vicente persona, López, sí, muy allegada a él, nos comentó 3 frases textuales del ex jefe de gabinete. Por un lado, dice, tengo la conciencia tranquila. Fíjate que vos lo decías hace un rato en tu editorial, otro de los salidos de la Torre decía, tengo la conciencia tranquila. Tranquila, claro. Se van como muy... Dolido. Sí, como muy, yo te diría, a ver, ¿viste? Zamarreados. No los estoy defendiendo, estoy describiendo. No, es descripción. Entonces esto debe generar también en los ánimos del gabinete, del gobierno, che, si yo me mando una macana o me equivoco y me tengo que ir, ¿me van a zamarrear? Bueno, otra de las frases también del ahora ex jefe de gabinete es, yo estuve desde el inicio de este espacio, de hecho trabajaba en el sector privado y pidió licencia en su momento en el sector privado, en Corporación América, donde trabajaba, y llegué a este proyecto, al éxito de este proyecto, decía el ex jefe de gabinete, desde el inicio, con lo cual soy parte fundacional y banco, decía, este proyecto. Sí, ¿y por qué lo decía eso? Porque están dolidos, digo, los que se van. No, hay mucho, bueno, en el ministerio, hoy lo detallé en el editorial, en el ministerio de Sandra Petovelo se fueron, renunciaron o despidieron a 12 personas, sí. Creo que 11 o 12 personas. Muchos de ellas, yo di la lista de los principales, porque muchos de ellas están resentidos y hay quienes sugieren que uno de ellos tiene una voluntad de venganza muy importante, y que parte de lo que está pasando está sucediendo ahí. Dicen que tienen topo por todos lados. Bueno, es muy probable que tenga topo por todos lados, pero tienen que trabajar contra eso, ¿no? Sí, y también otro número que yo te traigo una y otra vez, pero te lo traigo por lo significativo que es, porque una cosa es la guerra contra las mafias, otra cosa es la guerra que plantean contra el kirchnerismo, otra también es la cuestión de 20 años de decadencia a nivel económica, pero también si el 63% de los cargos del sector público siguen ocupados por los de la gestión anterior, 63% de los cargos públicos siguen ocupados por la gestión anterior, ¿cuál es el grip? ¿Cuál es tu capacidad de maniobra sobre tantos puestos que hoy están en manos de los anteriores, Luis? No, y además hay direcciones. A cualquier ministerio que vos hoy entrás, hay gente en altos cargos con mucha información si el gobierno de Macri llegó a tener topos por todos lados, una cantidad determinada, imagínate lo que debe ser este gobierno, porque son capas y capas y capas de topo, andá a sacártelo encima. Pero bueno, tiene problema de gestión y problema de implementación. Esto se lo dijo, yo te diría, desde hace mucho tiempo, al segundo mes de gobierno, el expresidente Mauricio Macri se lo dijo a Javier Milei, entiendo que a Karina Milei, a Caputo, a Santiago Caputo y también a Nicolás Pose. Y ahora eso se ve. A ver, claro, la gente podría decir, pero Macri mejor que se meta en sus cosas, que tampoco terminó muy bien su gobierno. De hecho, tuvo una derrota electoral, etcétera, etcétera. Yo creo que el otro gran problema que tiene es cuántos llegaron a conocer la botonera del Estado de los que hoy están en el gobierno. Y después,
¿Hay un ministro del Interior o no hay un ministro del Interior? ¿Se necesita las decisiones que se toman para el organigrama? ¿No se necesitaría un ministro del Interior más allá de que Pose sea jefe de gabinete? Es que hoy no puedes subestimar lo que significa el Estado, por más que es cierto, conceptualmente para el presidente el Estado es una organización criminal, así la definió en gran parte de sus libros. Pero por otro lado, Luis, esto que dice, y quiero repetir con ustedes y ver con ustedes lo que le dijo hoy a Radio Mitre, esto también existe y para eso necesitas gente de confianza. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Nación y charlamos sobre esto que tiene que ver, Luis, con lo que precisamente vos planteás. Mirá. Donde estaba muchos de los curros del kirchnerismo. Porque aparte, mire la crueldad, el cinismo, la basura que es la política tradicional en Argentina. Porque usted tiene una causa noble, o sea, tiene un caído, ¿sí?, del sistema, y usted dice, bueno, vamos a darle asistencia. Entonces, utilizaban esa asistencia para montar kioscos, para robarle a la gente. Es decir, lucraban con el hambre de la gente. Es decir, esto es indignante, es irritante. Y miren la salvajada y la maliciosidad. Porque claro, si usted entonces va y quiere romper a los intermediarios, que estamos todos de acuerdo que los intermediarios son unos tránfagos, son unos delincuentes, entonces a usted lo van a acusar de ir en contra de que quiere matar pobres. Porque es más, no descarte que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto, porque los kirchneristas son así. Bueno, esto también es cierto, Eso ¿no? es cierto. Que le quieran tirar un Maldonado del hambre, lo dijimos nosotros el jueves o el viernes. Claro, te fabrican un Maldonado del hambre. Se quedan al lado, desde el punto de vista de la narrativa y la retórica, al lado de los pobres, los necesitados, y te lo tiran en la cara. O sea, el razonamiento que hace el presidente frente a esto es correcto. Ahora, y no es contradictorio a tengo que ser eficiente en el Estado, tengo que tener los alimentos bien entregados, tengo que explicar la falencia cuando hay dengue. Y esto tampoco es, por ejemplo, un Ministerio de Capital Humano. Yo no soy experto en organización de poderes ejecutivos de ministerios. Un Ministerio de Capital Humano que tenga bajo su órbita tantas áreas, ¿es correcto o no es correcto? Lo planteo así, ¿no? A ver, uno de los grandes errores de Macri fue el diseño del gabinete. Vos lo recordás, ¿no? Me acuerdo, y de hecho hubo una cuestión donde no quería trasladar o traspasar poder en una primera etapa a un superministro de Economía, y eso le terminó jugando en contra porque terminó como la espada. Y después tuvo que ir a buscar a un ministro de Economía. De hecho, en un rato vamos a tener aquí en nuestros estudios a Hernán Lacunza, que fue el último ministro. Muy interesante la nota que firmó en La Nación Hernán Lacunza. Bueno, por ejemplo, Hernán Lacunza, por supuesto que va a decir, bueno, pero también formó parte de... fue el último ministro de un gobierno que ya se iba, fracasado. Bueno, fue una especie de piloto de tormentas en ese... sí, se apagó el incendio. Pero cuando vos lo lees, lo que dice es bastante razonable. Yo no soy un experto en economía. No, y es razonable. Después les vamos a contar también a la gente en detalle, pero te digo, desde lo mejor que he leído en el último tiempo, y mirá que leo bastante. Yo también. Le escribí y le dije que me parecía muy interesante lo que plantea como debate, ¿no? Y era constructivo, ¿viste? No era destructivo, no era una cuestión de egos que en el mundo de la economía está poblado de egos, era una cuestión fáctica y de datos de etapas de un gobierno. De etapas, un problema de tiempo, los 180 días, después los 360 días, hasta ahora con lo que tienen es muy difícil reactivar la economía, que puede producirse, si yo no entendí mal, que puede producirse, que la inflación va hacia la baja, pero bien podría producirse un rebote, ¿no?, de la inflación si no manejan bien las variables. La verdad que estaba muy bien. Yo creo que es el tiempo, ya se van a cumplir 6 meses. Ahora tiene que demostrar gestión y buena implementación de las políticas. Sí, y la palabra esperanza que aparece en todas las nubes de palabras, desde Giacobbe hasta Katterberg en poliarquía. Es que todavía hay mucha. Y está bueno que esté, y uno tiene que tener hechos para validar esa esperanza y que se convierta en realidad, y sin por esto pasar a la lógica de amigos o enemigos, que es tan funcional, ¿no? Históricamente al kirchnerismo o a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, si tenemos la apertura como para recibir críticas
con la intención de que esa esperanza sea realidad y que escuchamos, no sé, economistas bien intencionados, políticos bien intencionados, gente que quiere que al país le vaya bien, y lo escuchás con esa apertura, seguramente vamos a poder convertir esa esperanza en realidad. Recién hablaba con Guillermo Franco, ¿no? Guillermo Franco de nuevo reconoció que la primera etapa en la que ellos manejaron el tema ley bases, se equivocaron mucho, porque quisieron meter en una discusión muchos decretos, regulaciones, incisos, y era complicado. Eso no exime, aparte de la oposición, empezando por Unión por la Patria, que son unos tirapiedras, para empezar. Digo, no todo es blanco-gris, no, claro, no todo es antagónico, ¿no? Sí, o de algunos que están haciendo jueguito para ver si obtienen algo más en el medio de la negociación. No lo exime eso, pero tampoco, pero hay que mirarse para adentro, hay que ver a ver qué errores estamos cometiendo y por qué pudimos llegar de acá hasta acá y de ahora en adelante a dónde tenemos que llegar y cuál es la mejor manera de llegar, ¿no? Esto pasó hace minutos en la cornisa, Luis, y veamos la definición que para mí fue una de las más importantes que te dio el actual jefe de gabinete de la Nación. Mañana lo designan oficialmente como jefe de gabinete. Ya tiene el cargo, pero oficialmente lo formalizan. Sí, Miremoslo. Yo creo que la ley bases va a salir. Yo creo que saldrá del Senado, espero que la semana esta que se inicia, no la otra, cuando se reúna. Probablemente el recinto apruebe la ley, esperemos que como ha salido el dictamen y no haya más modificaciones, y después tiene que volver a diputados por las modificaciones que tiene, de manera que yo supongo que la tendremos, si Dios quiere, en el mes de julio. Este sí es un punto trascendental, ¿no? Mes de julio, ¿no? Sobre todo porque combina las fotos que veíamos del presidente con Elon Musk, con Mark Zuckerberg, con Tim Cook, el hombre fuerte de Apple y demás. Sí, que por supuesto, eso no está mal para el país, está muy bien. Que un presidente pueda dialogar con semejantes hombres de negocios y discutiendo sobre el futuro, está recontra bien. La idea de que van a empezar a invertir mañana porque se reunieron con el presidente que lleva 6 meses, es una locura, pero eso es un buen dato, ¿no? Para que venga esa inversión necesitas dos cosas: la ley bases, conceptualmente, las reformas, pero no de un presidente, no por un DNU, no de una manera de una lapicera, con lo cual si sale la ley bases es muy importante. Y por otro lado el fin del cepo, ¿no? Que es una de las patas fundamentales, porque siempre lo decimos. Yo me acuerdo, y después lo vamos a charlar con Hernán Lacunza, pero cuando él habló del cepo dijo: esto es un torniquete para evitar la hemorragia, pero no puede ser duradero, no puede extender más del tiempo que cura esa hemorragia, porque si no se convierte en una enfermedad. Y lo que está pasando ahora es que empezás a necesitar, para que la inversión vuelva, que ese cepo no exista. Hay que ver si pueden, porque la verdad, ahí de nuevo, Luis, 7 meses versus 20 años, ¿no? Y un final de mandato con reservas en rojo, con una situación del motor totalmente encolorado. La Argentina está rota. Y el rumbo que plantea el presidente Milei, para mí es el rumbo correcto para empezar a arreglarla. Pero antes tiene que pasar tiempo y tenés que pegarle con las medidas, ¿no? Tenés que, o sea, está tan rota que aún cuando planteas el rumbo correcto, si vos le pifiás en la implementación o le pifiás con alguna medida, por ejemplo, hablaste del cepo. Yo no sé si hay que salir mañana, pasado, dentro de un ratito, si hay que ponerse una peluca rubia para salir o una morocha, no lo sé. Pero evidentemente, si vos no la pegás en eso, pueden pasar cosas más graves de las que hoy están pasando en Argentina, ¿no? Bueno, el presidente habló de esto y habló también de su ministro de Economía, quien no para de tirarle flores. Esto decía, mira. Y en Córdoba ovacionaron a Caputo. Sí. Caputo se ha vuelto un rockstar. Esto es un cambio de época fenomenal. Porque es un gigante, Caputo es un gigante. Es decir, le dice a la gente las cosas como son, y encima va y lo hace. Bueno, es decir, y la gente aplaude al arquitecto del ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Eso es un cambio de época. Bueno, eso es un cambio de época. Sí, claro. Que no es eterno, ¿no? Digo, es un cambio de época que te exige resultados. Las encuestas le dan muy bien al presidente y al gobierno. El humor social hoy tiene más de esperanza que de tristeza. En febrero había más tristeza que esperanza. Pero las encuestas, sobre todo las encuestas que te dan bien,
son un ratito. Son un ratito para cualquier gobierno. Y la palabra, si vos haces un análisis bien crítico de la palabra esperanza, que está muy grande y está muy bien, si tomás todo el resto de las palabras negativas, tenés todavía ahí latente ese país del 35-40% que aspira, una parte de eso, no todos, a que le vaya mal. Entonces, bueno, y a dirigentes agazapados. Muchos. Que están fuera del poder y tienen miedo de no volver nunca más a ese poder. Entonces hacen las 1001 para volverlo loco. Pero bueno, tenés que estar preparado para eso, ¿no? Vamos a arrancar, Luis. Tenemos a Hernán Lacunza, después viene en un ratito María Eugenia Vidal, con lo cual casi que hacemos una reunión de gabinete provincial ahí de la provincia de Buenos Aires. Me parece muy bien, lo voy a mirar.